Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a realizar mi exposición respecto al octavo capítulo del libro de la patria del criollo que escribió Severo Martínez Peláez. El título que leí trata acerca de la colonia y nosotros, en donde refleja las reflexiones finales del mismo. Voy a comenzar porque ese capítulo abarca 5 subtemas principales. En cada una de ellas voy a estar explicando las razones del por qué surgieron. Comienzo con la perduración de la realidad colonial. En esto también quiero dar a conocer la independencia. ¿Cómo fue que surgió la independencia? En ese caso surgió la independencia en donde los terratenientes de capas medias tomaron el gobierno representativo de los dominantes españoles, en donde ellos gobernaron, y también ellos empezaron a suprimir todo tipo de leyes que los españoles consideraban, así como ellos suprimieron el tributo que le tenían a la corona española, como también suprimieron el monopolio comercial, en donde se vio súper afectada la comercialización en el país. Como también en este caso, en la gobernación de los terratenientes de capas medias, empezaron a explotar mucho más que cómo se explotaba antes a los indios. También nos da a conocer que la dictadura de 30 años, en la dictadura de Rafael Carrera, se vio fuertemente el fatal acto de los terratenientes hacia los indios. Como también siguiendo con eso, también se vio muy fuertemente la reforma y las dictaduras cafetaleras de 70 años, en donde Gálvez, en la jefatura del estado de Guatemala, él admitió su ley o su política en donde defendía los bienes de los ladinos que vivían en los pueblos y de las ciudades, pero los ladinos que vivían en áreas rurales, como también los indios que se consideraban pobres, no benefició en nada. Y es de esa manera que en la jefatura de Gálvez empezaron a exportar el añil como también el café. En este caso también se vieron obligados estuvieron en la necesidad del mediado del siglo XIX, en donde ellos forzaron a los indios a trabajar semigratuitas, en donde forzaron semigratuitamente a los indios trabajando, abriendo caminos, también puertos de mercados, como también levantar postes, tender hilos para la red telefónica y telegráfica para hacer las comunicaciones, para hacer las importaciones como también las exportaciones dentro del país. En este caso también se dio a conocer en esta dictadura de Cabrera, se dio a conocer la célebre reglamento de jornaleros de barrios, pero después de eso la ley de vagancia de Ubico perfeccionó la fatal ley de barrios, en donde lo perfeccionó, no lo humanizó. Quiere decir que explotó mucho a los indios, que también nos da a conocer otros aspectos muy importantes, como la revolución y la contrarrevolución de los 10 años de timidez, de violencia que hubo en ese entonces, que ese libreto de jornalero en 1945 fue suprimido. Gracias a la revolución de 1944, eso fue anulada el libreto. Y para finalizar con este primer subtema, también nos da a conocer la penetración imperialista. Quiere decir que habla esencialmente de los latifundios cafetaleros que gobernaron 70 años. Empezaron a gobernar en 1871 hasta 1944, en donde también nos da a conocer un dato curioso acerca de la privatización de los bienes de las iglesias. O sea que en el tiempo de los cafetaleros, de los latifundios, no permitieron el acceso a los bienes en las iglesias. En conclusión, hubo dos clases antagónicas, una que es los indios siervos y otro que son los criollos. Como consecuencia de todo esto,
se vivió 4 siglos de servidumbre en donde se vio forzadamente el atraso de desarrollo intelectual hacia los indios. Aunque netamente en la Constitución República de Guatemala en ese entonces daba a conocer que tanto criollos como indios tenían el mismo derecho, pero en ningún momento se dio o se llevó a cabo estas leyes. Y también hay 2 aspectos importantes para cerrar el subtítulo, que dice: en el siglo XX, el imperio español y también el imperialista norteamericano. El imperio español era el monopolista comercial que comercializaba todo. En cambio, el imperialista norteamericano era el principal inversor capital dentro del país. Y ahora vamos con el segundo subtema que nos da a conocer la cultura india. Vamos a ver cuál era la cultura india antes y después de la conquista. Nos dice que solo se describe, mas no se explica. Entonces, lo que me refiero es que en la explotación colonial fue modelada la cultura. O sea que la explotación colonial modeló la cultura colonial. Hay algunos aspectos muy importantes en eso, como las lenguas indígenas. En ese entonces la monarquía o la corona española quería castellanizar a los indígenas, pero los frailes doctrineros vieron una necesidad que tenían los indios, o sea que tuvieron una estrategia de no poderles enseñar el idioma español o el castellano para que ellos no puedan, huir. Entonces la cristianización se dio en cada uno de los idiomas de los indios. También el monolingüismo fue la debilidad de los indios, y para los exploradores era una debilidad que aprovecharon de ellos. Si hablamos de la indumentaria maya o de los indios, no era netamente prenda de ellos, sino que era prenda de origen europeo o español. Y si hablamos de las costumbres y mentalidad, ellos tenían esta de colectivismo y esclavismo. Después de eso se vio la necesidad de traducir la traducción en 20 idiomas, en donde se llevó a cabo la desindigenación de los indios. En donde los indios empezaron a prever con materiales y con otros tipos de instrumentos que ellos podrían aprovechar en la vida cotidiana, como en el trabajo, como en otros tipos de actividades que realizaban. Y también algo muy interesante que encontré en ese capítulo en donde nos habla acerca de la chirimía. La chirimía es un instrumento defectuoso, en donde dice que es la expresión de la melancolía, en donde demuestra que los indígenas o los indios fueron derrotados por los españoles. O sea que este instrumento lo trajeron consigo los españoles. Entonces, el indio es el resultado colonial. Quiere decir que su cultura es también colonial. Para la moderación de todo esto, Pedro de Alvarado daba a conocer que señalaba a los guatemaltecos en ese entonces como indios, pero no. Pedro de Alvarado murió sin conocer a un indio, sino que desconocía el significado de los indios, que supuestamente él llegó a la India, pero no, sino que él se confundió. Estos fueron los cambios que surgieron en la cultura india. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del carácter feudal del régimen colonial. Entonces, hay una pregunta aquí. ¿El régimen colonial español fue un régimen feudal o si fue más bien esclavista o quizá capitalista? Es un interrogatorio del cual nosotros nos vamos a despejar de ello. No cabe duda que el régimen colonial fue esclavitud, fue también feudal, fue también a través del capitalismo. Es allí donde se provocó o se vio también el carácter feudal dentro del país. Entonces, quiere decir que en ese entonces las actitudes de los españoles era feudalismo. La carencia de libertad de los indios, las obligaciones feudales
indios que se consideraban pueblo de la corona, que lo que nosotros sabemos perfectamente que ellos trabajaron semigratuitamente. Entonces, la conclusión de eso sería que sí, se vio el carácter feudalismo en ese entonces. Y vamos a la cuarta, y donde nos dice, hay otro interrogatorio también, contra España ahora. O sea, que quiere decir que si vamos a culpar a España por todo lo que sucedió en nuestro país o no. Se sabe perfectamente que aquellas personas quienes ambiciosamente fueron ellos quienes modificaron todo el cambio. O sea que no fue culpa de España, sino que los conquistadores empezaron a modificar todo eso, que también se sabe que el desplazamiento hacia América fue la ambición y reflejo de la pobreza que vivían ese país. Entonces nos da a conocer que esas personas vinieron a Indias, digamos, huyendo de sus necesidades, de su pobreza, de su mediocridad de economía. Entonces, esas personas fueron, digamos, víctimas de estas, que también fueron quienes producieron todo tipo de cambios en América. Y al final, no sería... al final nosotros no vamos en contra de España, sino que los que vinieron acá, ellos o los aventureros, fueron ellos quienes provocaron el cambio en nuestro país. Eso fue lo que nos explica el libro La Patria del Criollo, en donde nos da a conocer qué fueron los hechos que se vivió o lo que se vio en ese entonces. Entonces, como quinto subtema, entonces vamos a ver el epílogo del cronista criolla, que era el don Antonio Fuentes, quien nos dio a conocer acerca del reino de Guatemala en el siglo XVII. Es muy bueno su documento, que es la Recordación Florida, en donde basa bastantes fundamentos acerca de los hechos que se vieron, de lo que se vivieron en ese entonces. Entonces, nos da a conocer el epílogo de ese libro, abarca todo. Gracias a este cronista, ahora sabemos perfectamente algunos datos importantes de nuestra realidad, de lo que se vivió en ese entonces. No cabe duda que en este libro, La Patria del Criollo, es fundamental en la vida de aquellas personas que desconocen el por qué o cómo fue que surgieron el cambio en nuestro país, y también cuáles son los hechos que se vivieron durante la conquista española. Esto fue la explicación y la pequeña exposición acerca del capítulo 8 que leí, acerca de la colonia y nosotros. ¿Cómo fue que se vivió la colonia y dónde estamos nosotros ahorita? O cómo vamos a reconocernos y cómo también vamos a ver la realidad. Como dice una frase, sé la verdad y ve la realidad. Muchísimas gracias y hasta una próxima.